quiero que estén bien atentos en esta mañana a lo que el Señor nos tiene que decir. Una vez comencé a escribir lo que el Señor ha puesto en el corazón para esta mañana, una vez lo comencé, lo volví a leer y lo volví a leer y se lo di a mi esposa para que lo leyera. Y algo dentro de mí iba cada vez más revelando a Cristo. No tan solo en medio de esto, sino en medio de todo lo que hemos estado estudiando y por medio de las predicaciones. Así que es bien importante que usted escuche con atención lo que Dios tiene que decir a nuestra vida por medio de este tiempo, el cual hemos separado y le hemos puesto por nombre a la serie Mucho Más Profundo. Porque el Señor anhela una iglesia sumergida en su conocimiento para poder expresar un mensaje correcto a la hora de hablar. Amén. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, nos presentamos ante ti dándote gracias, gloria y honra solo a ti, quien eres el único merecedor de toda ella. Somos tan solo instrumentos los cuales tú utilizas de una manera como a ti te place, de la manera que a ti te agrade usarnos. Tan solo nosotros nos ponemos en tus manos, Dios. Oro por cada uno de los ministros, porque cada creyente es un ministro en sí mismo. Así que por cada uno de los hermanos que está congregado a esta hora con nosotros, por cada uno de los hermanos que está congregado en la isla y a nivel mundial. Oro por cada uno de ellos, Señor, que comprendan la gran encomienda que nos has dado y que puedan juntamente con nosotros sumergirse en tu conocimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Como es de conocimiento de todos los que domingo tras domingo se conectan con nosotros por medio de manera virtual, llevamos aproximadamente desde el mes de febrero sumergidos en la serie, como bien estaba comentándole, que lleva por título Mucho Más Profundo, donde como iglesia hemos aceptado el reto de parte de Dios de en unidad, como iglesia en unidad, primeramente, y segundo, pero no menos importante, en el conocimiento de Él, nuestro Padre, de su reino, el cual vino a establecer en la tierra, y de su Hijo Jesucristo, nuestro Rey, por medio de las Escrituras inspiradas y a la vez reveladas a nosotros por la tercera persona de la Trinidad, antes mencionado, su Espíritu Santo. Como pastor he sentido la dirección de Dios en esta misión apuntando al Sermón del Monte. El Sermón del Monte, el primer y más trascendental mensaje dado por Jesús mismo, en el cual presenta de una manera magistral su plataforma de gobierno, por decirlo así, y donde establece claramente su posición y por ende la de Dios mismo en relación a variados temas. No es tan solo uno o dos, sino son muchos temas los que acapara este Sermón del Monte desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Dando así Jesús, por medio de este sermón, una visión más amplia a sus discípulos y a aquellos allí presentes de qué era lo que Jehová anhelaba y anhela de su pueblo, de sus hijos, de nosotros. No sé para cuántos de ustedes, pero para mí este tiempo invertido en el mensaje que Jesús ha dado ha sido transformador. Uno que ha cambiado mi manera de ver las cosas y de actuar en diversas situaciones a las que me he enfrentado, y conociéndome bien, hubiese actuado de una manera completamente distinta antes de comprender más claramente las verdades que este sermón encierra
para todo creyente encierra para mí y para ti que estás escuchando. Por ejemplo, y a modo de resumen para beneficio de todos los que están escuchando, ¿qué he comprendido? He comprendido cuál es nuestra verdadera condición antes de conocerle. Cómo respondemos al ser quitada la venda de nuestros ojos y comprender esa condición ante la grandeza y santidad de Dios que lo entregó todo por amor a nosotros. He comprendido también cómo nuestro ser es transformado de adentro hacia afuera y somos moldeados en mansedumbre. Primeramente en nuestra actitud hacia Dios o para con Dios y luego hacia nuestros semejantes. Cómo cambia nuestra visión ante la necesidad de los demás. Cómo va creciendo en nosotros una insatisfacción con nuestra manera de vivir y anhelamos como el hambriento y el sediento ser santificados. Pero a la vez comprendemos que ese proceso no es uno el cual pueda lograr por mis fuerzas, sino que tenemos la mejor ayuda que podemos recibir, el Espíritu Santo, que es quien hace la obra santificadora en nosotros. De esa manera, Dios, por medio de su Espíritu, nos ayudará a alinear nuestro corazón con el corazón de Él. Una vez experimentamos y comprendemos todo lo anterior dicho, nace en nosotros un deseo constante de promover la paz en donde haga falta y mantenerla donde ya la hay. Nace en nosotros ese sentido de ser pacificadores. También aprendí que voy a ser perseguido porque mi manera de vivir y mis pensamientos, una vez están alineados con los de Dios, son completamente contrarios a los del mundo en donde estamos, pero al cual no pertenecemos. Y que aunque no pertenecemos, y parecería ser mucho más, a veces aceptamos a nuestro Rey, Señor y Salvador nos arrebatara para morar con Él, su deseo mayor, el deseo de Dios, es que no solo nosotros podamos disfrutar de esto, sino que toda su creación pueda vivir eternamente ante su presencia. Así que, una vez experimentamos y comprendemos esta verdad, nos da, junto con su Espíritu que viene a morar en nosotros, la encomienda de ser la luz y la sal de un mundo sumergido en tinieblas y sin sabor. Para que por medio de nuestro testimonio alumbremos a los extraviados, para que puedan disfrutar del sabor único que tiene el creyente y más que saborear el sabor, desear para sí aquello que nos hace resplandecer y tener ese sabor. Jesús nos muestra con sus palabras durante el sermón y lo que hemos ido aprendiendo. Nos los muestra con sus palabras y también más adelante con su propia vida, que no vino a violentar o a dejar de cumplir la ley que su Padre había establecido como guía de vida para su pueblo, sino todo lo contrario. Vino a cumplirla, vino a darle el sentido correcto. Hasta antes de que Jesús apareciera, el pueblo judío interpretaba de una manera superficial y defectuosa lo que la ley establece. Jesús vino a cambiar eso. Vino a subir la vara. Vino a subir el nivel. Y es ahí donde estamos ahora. En esta tercera parte, por decirlo así, del sermón, Jesús nos enseña utilizando 6 de los mandamientos que no debemos quedarnos con la letra de la ley, sino que debemos comprender el espíritu que en ella se encierra y el cual nos reta a niveles más altos de comportamiento en nuestro vivir diario. Eso es lo que Jesús está
tratando de explicar a sus discípulos y a los allí presentes. Recuerden que Jesús está explicando la ley a esta gente de la manera en que Dios espera que la cumplamos. O mejor dicho, nos deja saber apenas en el comienzo de su ministerio cuán incapaz somos de cumplir con el espíritu de la ley y que la única manera de alcanzar la salvación es reconocer como el único que puede hacerlo. Gloria al Señor. Aleluya. La ley nos revela cuán pecadores e imperfectos somos. Definitivamente, no ni habrá hombre sobre la faz de la tierra que pueda cumplir a cabalidad una y cada una de las exigencias presentadas en la ley de la manera en que Jesús las presenta. Solo Él es capaz de lograrlo. Y es que por medio de Él somos justificados. O sea que aunque sabemos que hemos fallado, Él está frente al Padre intercediendo como el mejor abogado de todos por nosotros. Solo Él. En esta tercera parte, hemos visto a Jesús enseñando a sus discípulos el sentido que encierra el mandamiento no matarás. Ya ese lo vimos. Donde claramente establece que no solamente el que mata es culpable de juicio, sino el que insulta a su prójimo, el que le ofende o le desprecia, también lo es. Y que no pone tan solo en riesgo su libertad física, sino que hasta su salvación puede verse afectada en el proceso. Ya que como bien decía Jesús en el sermón, el que llame fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y estas son palabras mayores dichas por Jesús. Estarás expuesto al infierno de fuego tan solo. La semana pasada el hermano René tuvo a su cargo la explicación de los dos mandamientos que siguen en la lista mencionada por Jesús y que a mi entender se entrelazan entre sí. Uno fue el adulterio, donde Jesús nos muestra que no es en el acto solamente donde da a luz el pecado, sino que desde el momento en que miras con deseo a una mujer, en el caso de los hombres, o a un hombre, en el caso de las mujeres, ya estás cometiendo adulterio. Díganme sinceramente si con esta nueva manera de ver la ley, la cual nos presenta libre de pecado entre nosotros. También vimos de una manera muy clara, la cual René explicó muy claramente, lo que la ley establece acerca del divorcio. Mis amados, los tiempos podrán cambiar, pero su palabra no. Hoy día es bien fácil tomar la decisión de divorciarse por cualquier cosa. Y eso solo demuestra la falta de compromiso que hay en esta sociedad. La palabra establece claramente cuál es la única razón aceptable para romper con un compromiso tan serio y que conlleva tal responsabilidad. El matrimonio es una unión en la cual se llama a Dios como testigo presencial de la misma. Así de serio es el compromiso hecho. Así de importante es que cumplamos con él. Y esta parte, como bien Jesús lo sabe hacer, nos lleva de una manera armoniosa al segmento del sermón que estudiaremos en el día de hoy. Van a notar que en esta parte del sermón, la cual hemos comenzado hace 2 domingos atrás, en esta parte del sermón donde Jesús profundiza en la enseñanza correcta de la ley por medio de los mandamientos, lo caracterizan 2 frases dichas por Jesús. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Oísteis que fue dicho por quién?
por los escribas y fariseos, maestros de la ley que en ese tiempo cogían y tergiversaban y utilizaban la ley para su conveniencia. Pero veamos decir en esta hermosa mañana, en este día, busquen conmigo Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37. Mateo 5, 33 al 37 dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo primero que debemos de hacer para apreciar mejor la enseñanza de Jesús es sentar las bases correctas en cuanto a lo que el texto se refiere. Jesús nuevamente utiliza la frase, habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Esto a lo que Jesús hace referencia, a esta parte que Jesús hace referencia, no aparece como tal así escrita en la ley. Es más bien un resumen de varios textos utilizados para formular un mandamiento como tal. Y aunque no aparece así como está escrita aquí en el libro de la ley, no está equivocado el concepto. Ahora bien, veamos de dónde surge la idea y los versículos que le dan vida a esta ley formulada, la ley rabínica escrita. Dice Levíticos 19:12, no jurarás en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Números 32. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará. Y sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo. Tal como has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Estos son varios de los versos que le dan vida a esta ley, la cual Jesús está enseñando de la manera correcta. En el Antiguo Testamento no era prohibido el jurar por Dios en cosas donde realmente lo ameritaba. Todo lo contrario, Dios mismo utilizaba el juramento para confirmar sus promesas. Mira, el Salmo 132:11 dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Génesis 22:15 al 17 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Jehová mismo jurando por su nombre, porque no hay otro mayor que él. Es como ese sello que da el peso necesario a las palabras dichas. Ahora bien, ¿qué simboliza un juramento? Cuando nosotros juramos por Dios, estás llamando o poniendo a Dios como testigo de que lo que dices o lo que has prometido es cierto
y lo cumplirás. Así que Jesús, en cierto modo, no es que prohíba el jurar, sino que nos exhorta a que vivamos una vida donde no sea necesario hacerlo. Por eso es que uno no puede sacar del contexto las cosas. No es que le esté prohibiéndolo, sino que nos está exhortando a que vivamos una vida donde no sea necesario hacerlo. En la antigüedad y hoy día los juramentos han sido corrompidos y utilizados de manera vana, restando la importancia a lo que ellos implican. Y es a eso a lo que se refiere Jesús. Es eso a lo que Jesús le está llamando la atención a aquellos que están allí presentes. Los juramentos habían sido devaluados. Los maestros de la ley le habían cambiado el énfasis a su favor, claro está. Por ejemplo, en Levítico 19:12, el énfasis correcto leería así: no juraréis en falso subrayado por mi nombre. Ellos leían e interpretaban no juraréis en falso, subrayando esa parte. Es decir, allí donde la intención de Dios era la de prohibir toda clase de falsedad en los juramentos, los judíos venían a decir que la falsedad era admisible siempre y cuando no mencionara el nombre de Dios. Lo que Dios estaba tratando de hacer por medio de su ley era evitar todo tipo de falsedad. Pues los judíos, los maestros dicen, bueno, si no metes a Dios en el asunto, pueden mentir. No es tan mala la cosa. Pero veamos también otro ejemplo. Números 32 dice: si un hombre hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, el énfasis correcto sería: no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ellos le daban este otro énfasis: si un hombre hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Es decir, que mientras Dios exige el cumplimiento fiel de toda clase de voto o juramento, ellos decían que el cumplimiento era obligatorio solo en caso de votos hechos a Dios o de juramentos en los que Dios había sido explícitamente invocado. ¿Vieron la diferencia? ¿Vieron cómo viraban las cosas? Con el pasar del tiempo, los judíos habían creado distintos grados de juramento, para así restarle importancia a la responsabilidad de su cumplimiento. Tan solo aquellos que nombraban a Dios eran absolutamente obligatorios, otros casi obligatorios, y otros no eran tan vinculantes, y otros casi no comprometían en absoluto. Si no lo cumplían, no te pasaba nada. Esto es lo que Jesús está señalando en estos versos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede ser blanco o negro un solo cabello. Y Jesús no está hablando de tinte, Jesús está hablando de soberanía sobre aquello que tan solo Dios tiene control. Les está diciendo que a ninguna de estas cosas, el cielo, la tierra, ni aun su propia cabeza ni Jerusalén, pongas como garantía en tus juramentos, porque todas son de Dios, y si juras por ella, es como si juraras teniendo el mismo peso, y por ende has de tener que cumplir tu juramento de la misma manera que cuando llamas a Dios como testigo. Por esto es que Jesús les exhorta a que si no vas a cumplir tus juramentos hechos por alguno de estos elementos, donde realmente estás vinculando a Dios sin darte cuenta, mejor no jures. ¿Explica las cosas?
trayendo el espíritu de la ley, lo que realmente Dios quiere que comprendamos? Miren Mateo 23, 16 al 22. Mateo 23, 16 al 22. Mateo 23, 16 al 22 dice así: ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, dice Jesús, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, escuche bien, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Todo le pertenece a Dios. Aquí vemos cómo Jesús condena más adelante, luego del sermón, en su ministerio, la misma actitud de los judíos hacia los juramentos. No acababan de comprender que todo le pertenece a Dios y que cualquier cosa utilizada en juramento lo llama a Él como testigo. Así que más nos vale que aceptemos el consejo que Jesús nos da. No juremos en vano. Si crees que no vas a ser capaz de cumplir lo que prometes, mejor no prometas. Es a esto a lo que nos está exhortando Jesús y está exhortando a sus discípulos y a nosotros en los versos restantes a los que vimos a los que estamos viendo en esta mañana. Dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El ciudadano perteneciente al reino de los cielos no necesita de juramentos. No están prohibidos. Y quiero dejar eso bien claro aquí. ¿Por qué lo quiero dejar claro? Si usted va a una corte a servir como testigo y va a decir la verdad de lo preguntado, no tiene por qué negarse a juramentar. De igual manera, si usted es llamado en alguna posición en la que le exige juramentación y va a dar testimonio con su vida de lo que se le está exigiendo allí lo va a cumplir, no se niegue usando como excusa este verso, como muchos lo hacen. Jesús no prohíbe el juramento. Jesús aquí no está prohibiendo. Lo que está es haciendo lo mismo que con los mandamientos que hemos visto antes, ampliando nuestro conocimiento a no tan solo la letra de la ley, sino el espíritu que en ella encierra. Es para que comprendamos bien qué es lo que Dios. Pablo en múltiples ocasiones hace uso de los juramentos. Te voy a decir: ay, pastor, sí. Recuerden esto, el juramento, cuando uno jura por Dios, es llamarle a Él como testigo de que lo que vamos a decir o hacer es veraz y que no tenemos temor en invocarlo como testigo presencial, afirmando nuestro compromiso para cumplirle. Miren Primera de Tesalonicenses 2:5, carta escrita por palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo. Es un juramento. Dios es testigo. Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros
con el entrañable amor de Jesucristo. Jesús no prohíbe los juramentos. Estas son dos de muchas otras ocasiones en las que el apóstol llama a Dios como testigo, afirmando lo que dice. Pero ¿a qué nos invita Jesús en el día de hoy por medio de su palabra? ¿A que usemos adecuadamente los juramentos? ¿O a que nuestra manera de conducirnos, hablar y actuar haga tal efecto que no sea necesario el uso de los juramentos? Jesús dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y creo que esta es la parte más difícil del creyente. Actuar y hablar de manera que el mundo no necesite un juramento para confirmar la palabra que hemos dado. Que cuando digamos voy a llegar a tal hora, esté allí 5 minutos antes. Que cuando diga cuenta conmigo para hacer tal o cual tarea, no dejemos esperando, sino todo lo contrario, lleguemos incluso con ayuda. Que cuando haga un préstamo, escuche bien, cuando haga un préstamo, compre un vehículo o saque un teléfono celular, sepa que más que llamar a Dios como testigo ante un juramento de pago, somos sus representantes. Y eso tiene mucho más peso. Somos el rostro de Dios ante esa persona, banco o compañía con la cual nos comprometemos. Testimonio ante ellos es reflejo de lo que Dios está haciendo. Eso tiene mucho más peso y es mucho más responsabilidad que un juramento. Es fácil jurar y no cumplir. Es fácil jurar y no cumplir. Pero comprender quiénes somos y lo que representamos ante el mundo, y saber que por medio de nuestras actitudes y capacidad de cumplir con los compromisos, estaremos representando al Rey que hacemos y por ende a nuestro Rey, es una responsabilidad mucho mayor que cualquier juramento. Y esa es precisamente la manera que Dios quiere que usted y yo vivamos. Esto es lo que Jesús quiere que tanto sus discípulos en aquel sermón como hoy tú y yo comprendamos. Que nuestra vida, nuestra manera de vivir, a la hora de hacer compromisos con las personas, sea un sí, sí, o sea un no, no. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Y ahí donde estás, inclina tu rostro. Creo que si la palabra a la cual el Señor nos ha confrontado por medio de ella en esta mañana, surge el efecto que surgió en mí, o sea, que hizo en mí. Hay muchos en el día de hoy que están deseando correr al altar si estuvieran aquí. Y yo soy uno de ellos. ¿Cuántas veces en ocasiones nos hemos visto comprometiendo la palabra y no cumpliendo? Faltando a una palabra dada y poniendo nuestro testimonio en tela de juicio. En esta mañana quisiera orar y a modo de llamado, sabiendo que están ahí en sus hogares conectados. Si la palabra dada en esta mañana ha chocado con tu realidad, de alguna manera escribe algo en esa área de los comentarios y déjanos saber, Señor,
Sí, yo, un simple yo que escriba. Y vamos a orar. Mi buen Dios y Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos porque sin darnos cuenta te hemos llamado en ocasiones como testigo en cosas que no hemos podido cumplir, tirando por el piso nuestro testimonio y permitiendo que seamos juzgados por el mundo, teniendo ellos la razón. Padre, que nuestra vida y que nuestra manera de vivir sea sí, sí, no, no. Que no sea necesario, Dios, levantar un juramento en vano para confirmar algo que digamos o algo que vayamos a hacer. Que nuestra vida sirva como respaldo a cada una de las palabras que salga de nuestra boca. Que nuestra manera de vivir, que nuestro testimonio sea la mejor carta de presentación a la hora de empeñar la palabra o comprometernos a algo. ¿Cuántas veces fallamos en esto? En cosas simples, con nuestros hijos, con nuestras parejas, en nuestros lugares de trabajo. Cosas que conllevan más riesgo, préstamos, compras de carro, sabiendo que no podemos, metiéndonos en 20.000 revoluces y tirando nuestro testimonio por el piso más adelante, porque desde un principio sabíamos y no pudimos decir no. Señor, que podamos vivir de la manera en que no haga falta el juramento para que crean en el compromiso que estamos haciendo. Porque tú estás presente en todo tiempo. Ya no hay que invocarte como testigo, sino que tú estás en medio nuestro, viviendo dentro de nosotros. Y si no hacemos lo correcto a la hora de hacer los compromisos, empañamos esa luz que se supone que resplandezca. Opacamos tu rostro en el reflejo de nuestras vidas. Y eso no es lo que tú anhelas, Dios. Que sepamos que todo es tuyo y que todo te involucra a ti. Gracias, Señor, en Jesús. Amén y amén.